Y volvemos un mes más, una semana más, a traer el rigor científico, como no podía ser de otra manera, con el Consejo del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Y hoy contamos con un invitado de excepción. Hoy contamos con el doctor Salvador Pascual Pastor. Él es presidente de Socidrogalcohol, de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, toda una eminencia, señoras y señores. Además, él es especialista en drogodependencia y otros trastornos adictivos, con quien tenemos la oportunidad de conversar sobre un tema tan importante que preocupa sobre todo a los padres, a las personas que tienen menores a su cargo, que es las adicciones, de alguna manera, que están creciendo de manera exponencial, sobre todo ahora que llega el verano, las fiestas de verano, llegan las hogueras, y esto también conlleva ciertos peligros que hoy vamos a hablar con Francisco. Muy buenas tardes, doctor. Hola, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias, muy bien. Es un placer estar hoy contigo. Muy bien, y para mí yo creo que vamos a hablar de un tema que es importante, sobre todo cuando hablamos de jóvenes y en una época del año que es muy propicia para que pueda aparecer algún problema, y a veces desde las familias no se sabe exactamente cómo actuar o cuál es la magnitud del consumo de ciertas sustancias, algunas legales y otras no, pero que están presentes entre los jóvenes. Mira, pues vamos a empezar precisamente con los datos, en la mano, para mostrar a la gente que realmente es una problemática la que se está viviendo actualmente. Vamos a hablar de números. Doctor, cuéntenos, en 2024, ¿qué dicen esos números? Sobre todo de las legales, por ejemplo, el alcohol. Pues el alcohol deberíamos de tener en cuenta, bueno, sabemos que el Plan Nacional de Drogas hace un par de encuestas al año, y una la hace entre gente de 14 a 18 años, es decir, menores de edad, ¿no? Aunque esto lo han extendido un poco más entre jóvenes de 12 y 13 años. Pero en esta de 14 a 18 años vemos que durante el último año 3 de cada 4 jóvenes han consumido alcohol. Y esto a mí me llama la atención, porque teóricamente no se puede vender alcohol ni se puede consumir en menores de 18 años. Hay una legislación que lo prohíbe, ¿no? Y lo mismo sucede con el tabaco. El tabaco está consumiéndose pues, prácticamente 2 de cada 3 personas, es decir, estamos también en unas cifras muy elevadas. Y últimamente la incorporación también del cannabis, que ha disminuido un poco con respecto a las otras sustancias, pero entre la gente joven se va incrementando. 1 de cada 4 ha consumido algún porro en el último año, y estamos hablando de menores de 18 años. Con lo cual yo creo que con estas 3 sustancias, que además suelen ser la puerta de entrada a las demás, creo ya que tenemos un dato, yo creo que preocupante, ¿no? Y cuando además a esto sumas las consecuencias que puede tener, pues todavía más. Cuando decía que el Plan Nacional amplía esta estadística entre personas de 12 a 13 años, ves que empieza a haber una ingesta de alcohol, un consumo de tabaco, y algo preocupante, es una realidad: las chicas están consumiendo más que los chicos. Con lo cual esto ya no es una cuestión de género, porque siempre parecía que el hombre era el que... No, estamos no igualando, sino que las chicas han superando. Datos cuando menos preocupantes y que nos ponen alerta, y por eso hoy también vamos a hablar en este tramo de Esplanada sobre ello. Hay nuevos nombres que han aparecido y que aún nos estamos acostumbrando. Por ejemplo, este que le vamos a preguntar y que nos ha aparecido en todo este proceso de documentación, que es el binge drinking. No sé si lo he dicho bien, pero realmente es un nombre sugerente. ¿Qué quiere decir esto realmente y cuánta cantidad de alcohol hay que ingerir para que esto suceda? Si quieres lo traducimos al castellano. Vamos allá. Sería bebida en atracón. Binge es atracón y drinking de beber, ¿no? Pues beber en forma de atracón, es decir, beber una cantidad de alcohol, una serie de copas, en un espacio no superior a 2 horas. Consideraríamos binge drinking tomar 4 copas, 4 licores, en las mujeres, o 5 en los hombres, durante un espacio no superior a 2 horas. Esto hace que al final la persona tenga una alcoholemia, gramos de alcohol por litro de sangre, superior a 0,8. Y con 0,8 uno ya tiene síntomas de intoxicación. Hace años, cuando el fenómeno empezó a aparecer muy preocupante,
porque aparecía un poco en el contexto de gente muy joven que sale por la tarde y que tenía que volver pronto a casa, con lo cual vamos a hacerlo rápido, que nos dé tiempo. Pero claro, ¿cuál es el efecto? Pues el efecto, y voy a decir otro anglicismo, ¿no? El drink to get drunk, es decir, el beber para emborracharse. Esa es un poco la definición más allá del tema de cuántas copas, porque sería a partir de esa cantidad. Al final, ¿qué es lo que se busca? El efecto intoxicación que tiene el alcohol, desinhibidor, sociabilizador o falsamente sociabilizador, que es el que nos puede llevar a tener una intoxicación etílica o incluso un coma etílico. Luego hay algo en todo este engranaje, y es la falta de percepción de peligro que tienen los jóvenes sobre todo ello, pero realmente engrana todo esto un gran peligro para su salud directa. Correcto. Tiene un gran peligro, y cuando hablamos de percepción de riesgo, que es verdad que el alcohol lo tenemos muy normalizado, ¿tú crees que la percepción de riesgo la tienen baja ellos per se o porque están viendo lo que hace la sociedad en general? Es decir, los jóvenes al final empiezan imitando lo que hacen los mayores, y si ven que los adultos hacen un consumo normalizado de bebidas alcohólicas, que cuando se sale de fiesta se tiene que beber, para ellos esto no es preocupante, y además son jóvenes. Un poco la percepción que tiene el joven es que, bueno, son inmortales casi, es decir, a mí no me va a pasar y voy a tener problemas. En cambio, como no tienen una tolerancia, como su cuerpo no está acostumbrado, la posibilidad de tener un coma etílico es mucho más elevada. Hasta que no sucede un evento de este tipo en el propio joven o en los amigos que tiene alrededor, no empiezan a preocuparse de que esto puede ser un problema realmente. ¿Y qué efectos tienen en el cuerpo de los jóvenes cuando tienen, por ejemplo, un coma etílico, un exceso de alcohol? Pues mira, muchas veces yo creo que el cuerpo es sabio y a veces perdemos la conciencia antes de entrar en coma, porque un coma puede devenir en una parada cardiorrespiratoria y de hecho hemos visto a veces en los medios de comunicación cómo una persona podría incluso fallecer. Esto no suele llegar a tal extremo, porque además si el joven va con amigos y ven que alguien pierde la conciencia, cae al suelo, tiene mareos, no responde ante los estímulos, lo que se tiene que hacer es llamar pues, al 112 y que vayan a por esta persona, porque se está jugando literalmente la vida y a veces no son conscientes de que el problema puede llegar a tal extremo. Y digo no son conscientes porque ¿qué hacen los amigos? Intentar que no pase nada, que no trascienda, que le pase la borrachera para que en casa no se enteren. Bueno, yo creo que eso es una mala medida, porque en lugar de ayudar a un amigo le estamos complicando más la vida. Precisamente te queríamos preguntar por las casas. Al final también radica el problema en los padres, las madres, en los tutores. ¿Qué pueden hacer ellos para tratar de poner una solución en todo esto que cada vez se extiende más, sobre todo entre la población más joven? Pues primero yo creo que se tiene que hablar, que el diálogo y la confianza tiene que estar presente en casa. Pero más allá de esto, que yo creo que esto lo sabemos todos y a veces no lo practicamos, cuando vemos las estadísticas que van mucho más allá de los números, porque hay encuestas que son también cualitativas, no solamente cuantitativas, te das cuenta que precisamente en ese sector más joven de 12-13 años, los que empiezan a consumir son los que ven que en su casa se está consumiendo. Con lo cual vamos a empezar por ahí. Y luego yo entendería que cuando un hijo nos viene embriagado a casa, cuando llegan malas condiciones, hay que tomar medidas, pero la medida no se puede tomar en ese momento. Que se acueste, mañana hablaremos tranquilamente, tendremos un diálogo sobre cómo se lo ha pasado, sobre las consecuencias que puede tener, pero enfadarnos en ese momento, ¿de qué sirve? Con lo cual, y esto también lo vemos, el poner normas en casa, y dentro de las normas están las de convivencia. Hemos visto que, por ejemplo, los padres que son más permisivos a la hora de dejar volver a los hijos a casa, puedes volver a las 2, puedes volver a las 3, pues hemos visto que esa permisividad conlleva más problemas, porque es más fácil a partir de determinadas horas que se siga consumiendo y poder terminar con una intoxicación o con el consumo de otras sustancias. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo para más, aún así vamos a rascar un minuto más. Tiene que ser muy breve en las respuestas, le vamos a lanzar 3 temas. Sabemos que es todo un reto. Por ejemplo, el tabaco, que también está entre los jóvenes y también cada vez más extendido, como usted decía al inicio de la entrevista, y se ha convertido en un problema. Correcto. Tabaco, cuidado con las mujeres que están fumando más y cuidado con los vapeadores, que son la puerta de entrada. Y muchas veces no se le da la importancia que tienen. Algunos tienen nicotina, otros no. Pero el tabaco es muy gestual.
y a veces imitamos la sociabilización que nos da el consumo. Y ya si hablamos de porros, los efectos negativos que tiene sobre la Bueno, salud. sobre todo el porro, aparte de los efectos negativos que son sobre la psique, porque probablemente es la sustancia que más problemas psiquiátricos da, y yo creo que deberemos de tener en cuenta que todos los mitos que nos dicen que esto es algo natural y que no pasa nada, es mentira. El cannabis es una de las sustancias que más problemas genera, sobre todo cuando se empieza a consumir a temprana edad. Y los padres aquí también juegan un papel fundamental. Bueno, fundamental, yo creo que es que además el cannabis huele y se puede detectar en casa y se puede hablar con los hijos. Diálogo, confianza.